Kyoya. Hibari Kyoya. KHR, capítulo 109. Medicina. Hibari acarició despacio el rostro del bebé. Kyou miraba al hombre con ojos llorosos. Había dejado de hipar y a comparación a cómo se sentía con los extraños. El hombre que lo miraba lo reconfortaba. ¿Estás ustedes bien? La pregunta era para ambos. Haru aún estaba algo aturdida por la repentina aparición, pero asintió un poco. Yo estoy bien. Kyou. Miró al bebé y mostró una leve sonrisa. Ese es un buen nombre. Ella se sonrojó un poco. Pero dejando eso a un lado siguió hablando esta vez con algo de preocupación. Sí. Kyou ha tenido algo de fiebre desde hace un par de días y no ha disminuido. Había estado poniéndole paños tibios y tal vez eso había ayudado a que no subiera más. Hibari frunció un poco el ceño. Llamó a Ryohei, quien se apresuró a revisar al bebé. Las llamas del sol no tienen la capacidad de curar enfermedades orgánicas. Lo más recomendable sería suministrarle medicamentos en una dosis adecuada. Haru ya lo suponía. En el anime, si las llamas hubieran tenido la capacidad de curar enfermedades, entonces el nono no hubiera estado mal de salud. ¿Spanner, dónde está la enfermería? Preguntó Haru. Ahora que Hibari y Ryohei habían aparecido, podían ir por medicina. Soichi ya debía saber que Suna estaba vivo y ya había descubierto a Spanner. Esconderse ya no era una opción. Debían aprovechar este momento e ir rápido. La enfermería estaba 2 pisos más abajo. Spanner se rascó la cabeza. Pero según he visto en mi computadora, la base ha estado cambiando constantemente. Revisó su pantalla. Déjame ver. No sé dónde estará ahora. Deje limpio el camino. Kyoya adulto lo miró con burla. En un pasillo del fondo había un ala médica. ¿Qué dices de eso? Spanner pareció sorprendido y asintió. Sí. Ahora mismo hay una. Pero eso no quita que vaya a moverse pronto. Iré por la medicina. Hibari empezó a irse, pero Haru lo agarró deteniéndolo. Espera, miró a Spanner. Tú. Quítame esto. Aún tenía la cadena en su tobillo, así que el mini Goya mosca lo rompió liberándola. Haru miró decidida a Hibari. Yo iré contigo. Él pareció algo sorprendido. Haru pensó que se negaría, pero en vez de eso no dijo ni una palabra y la alzó en brazos poniéndola nerviosa. Este Hibari era mucho más maduro. Realmente no sabía cómo reaccionar ante él. Sacudió un poco la cabeza. No. Ahora mismo debía concentrarse en Kyou. Sus pensamientos y sentimientos estaban para después. Me quedaré con Sawada. Nos vemos después. Hibari Ryohei lo animó. Spanner no hizo por detenerlos. La apuesta que había hecho con Haru. Ella la había ganado. No tenía derecho a delatarla o a retenerla. Sin embargo, ella le agradaba. Después de todo, le había traído un buen sujeto de pruebas, Suna. Bakuran le había enviado el bebé con la finalidad de vigilarlo e investigarlo. El niño todavía le daba curiosidad por sus fuertes llamas, pero tal vez llegaría otro momento en donde volvería a verlo. Las cosas que él no puede entender o que atrapa su interés. Él no lo dejaría fácilmente. No importa el precio, la traición a Millefiore. Nota de la autora. Esto último es algo que piensa Soichi en el Cap 124. Además, aún necesitaba perfeccionar el X-Bunner, así que le venía bien quedarse mientras la base seguía moviéndose como un puzzle. Haru miró al Kyoya adulto avanzar rápido por los pasillos. Empezó a rememorar los recuerdos que tenía con Hibari joven. No eran pareja, pero aunque tampoco eran amigos, él parecía verla tal vez diferente a los demás, sino porque la había ayudado o salvado en algunas ocasiones. La vez Mukuro. Y lo del festival, así como otras veces. Todavía le parecía mentira el pensar en el hecho que su versión futura y este Hibari fueran marido y mujer. Soltó un suspiro. Debía de dejar de pensar en esto. En ese momento el suelo tembló y las paredes comenzaron a moverse. Hibari la abrazó con más fuerza y cruzó antes de que el pasillo se cerrara. Avanzó varios pasos y entró en el ala médica justo cuando ésta también se movía de lugar. La habitación solo se sacudió un poco hasta detenerse. Hibari la bajó y ella se acercó rápidamente a donde estaban los medicamentos. Había hecho investigar a Spanner y al bebé podía darle medicina en menor porción. Pero las pastillas tardarían un poco en hacer efecto. Hibari, ¿por qué aceptaste traerme? Dijo haciendo que el niño lo tomara. Tenía esa duda en la cabeza.
El Kyoya del pasado solo la vería como un estorbo o una molesta. ¿A este cambio tendría que ver con este Hibari era esposo en esta línea temporal? Es mejor tenerte cerca, lo dijo como si nada. Pero a comparación de su versión joven, a este se le veía la diferencia, calidez, con la que hablaba. Viniste aquí por Haru. Tú mejor que yo deberías saberlo. Ella se sorprendió. Así que su yo futuro le había contado la verdad a Kyoya. No sabía cómo aceptar ese hecho, pues no lo había pensado o imaginado, así que se quedó callada. Nunca se lo había contado a nadie cómo se habría sentido su versión futura al hablar de ello con Kyoya. Fue entonces cuando voces se oyeron y gran grupo de hombres de Millefiore aparecieron. Aquí está. Disparen. Hibari adulto se colocó frente a Haru. Son una molestia. Sacó un anillo y una nueva caja arma. La encendió saliendo de esta una enorme rueda de púas que arrasó con todos a su paso, incluyendo las paredes. Se había formado una nueva salida. Hibari volvió a cargar a Haru y salió por el gran agujero de la pared. Sus pies entonces cayeron en agua. En el suelo con agua había una persona desmayada y de pie a su lado con una espada había alguien de pie. ¿Yamamoto? La persona desmayado era él. Y quien lo había vencido parecía ser Genkishi. Hibari miró al enemigo con indiferencia. Justo estaba buscando a alguien para preguntar a lo que había venido. ¿Ese objeto blanco y redondo está delante? La máquina del tiempo que Irie Soichi había creado. Y la razón por la que la versión joven de los guardianes no podían volver a su tiempo. Eso era lo que buscaba. Nota de autora. Espero que le haya gustado después de mucho tiempo. Estaré publicando otro pronto. Aviso que empezaré a publicar cada fin de semana 2 capítulos. Siempre y cuando tenga internet. No hice mucha interacción con Hibari adulto porque no hay momento para mucho romance o charla cuando están en una base enemiga. En el anime Suna puede porque el resto está peleando. También paso agradeciendo a la personita que me recomendó la aplicación de Legion Anime. Me ha servido mucho para seguir viendo los episodios de KHR y ponerme al día. Les mando besos y abrazos. Espero con ansias leer sus comentarios. Nos vemos. Kyoya. Hibari Kyoya. KHR, capítulo 110. La llegada del presidente disciplinario. El anillo que Hibari había usado se rompió y entonces dio unos pasos. Genkishi lo reconoció como el guardián de la nube, pero no estaba preocupado por su repentina llegada. A comparación de ello, Haru miró la situación preocupada. No esperaba que fueran a encontrarse con Genkishi tan rápido. Apenas si había salido del escondite de Spanner hace poco y ahora directamente se había encontrado con un enemigo metiéndose en la cueva del lobo. Genkishi era alguien que estaba hasta los últimos de las peleas contra Millefiore. Recordaba que Hibari del futuro peleaba con él, pero con ella presente no sabía qué pasaría. No tengo necesidad de responder esa pregunta / Genkishi no pareció importarle ellos y activó su caja arma. Porque tú morirás aquí. De repente, los alrededores comenzaron a cambiar. Crecieron pasto y varios tallos gruesos y grandes que lo rodeaban como una cápsula. La bola puntiaguda volvió a su caja. Así como también el gran agujero por el que habían llegado desapareció y Hibari sonrió sin emoción. Eres ilusionista de la niebla. Aunque no tengo nada en contra de ti, personalmente odio todos los magos. Eso era por la derrota, empate contra Mukuro. Haru entendía que ese resentimiento por la niebla había arraigado bastante en él. Hibari encendió la llama de su anillo y dejó a Haru en el suelo. Inmediatamente después interceptó un ataque invisible. Dicen que eres el más fuerte de los guardianes / Genkishi lo miro pareciendo curioso. Veamos si eso es verdad. Se lanzó contra ellos. Quédate cerca de Yamamoto Takeshi. Kyoya se lanzó contra Genkishi y pese a que este desapareció. Igual logró detener su ataque que venía de arriba. Haru se apresuró a donde Yamamoto y entonces notó que no estaba solo, sino que cerca de él también estaba Lalmirch en un estado similar. Sacudió a ambos pero ninguno reaccionaba. Arriba de ella la pelea formaba explosiones. Kyo en sus brazos observaba las luces de la pelea con mucha atención. Haru con esfuerzo jaló a Yamamoto y a Lal hacia los bordes del lugar para que no salierasen heridos durante la lucha. Fue entonces cuando una gran esfera con espinas comenzó a crecer desde el centro. La esfera se extendió por toda la habitación pero se detuvo cuando estaba a punto de llegar a ellos. Kyoya y Genkishi ya no estaban por ningún lugar. Haru miró el gran domo lleno de púas.
Recordaba que Ibari peleaba en un lugar cerrado, pero no recordaba mucho de ello. No tenía idea si era algún efecto secundario. Pero desde que llegó al futuro no podía recordar con claridad las cosas que se avecinaban. Al estar preocupada por el bebé no lo había tomado en cuenta, pero ahora realmente se daba cuenta de ello. ¿Sería porque ya había pasado mucho tiempo desde que llegó a este mundo y sus recuerdos de su vida pasada estaban desapareciendo? Pero si fuese así, ¿cómo es que su versión futura logró decirle todo al Ibari adulto? ¿Sería un problema consigo misma? Mientras Spanner terminaba de modificar los lentes para el X-Booner, Suna miraba el lugar por donde Ibari y Haru se habían marchado. Desde que apareció Ibari adulto, ella no le volvió a dirigir la palabra. Tampoco siquiera lo miró ninguna vez antes de irse. ¿Sintiendo la pérdida? La conexión se había restaurado y Reborn lo miraba serio. Ryohei miró a Suna. No te preocupes. Ibari la cuidará bien. Y por cierto, Ryohei miró a Spanner _. ¿Quién es él? Suna agachó la cabeza mientras Reborn le explicaba a Ryohei lo ocurrido. Estaba distraído en sus pensamientos cuando oyó a Reborn decir: Suna se muestra compasivo con facilidad incluso con sus enemigos. Esa es una de las cosas buenas de él. Suna asimiló esas palabras. Sí. Era compasivo. Un claro ejemplo de ello era Kyoyo. Ha podido ver por sí mismo su lado no amable, para no decir malvado. Pero siempre quería buscar en ella un lado bueno. Quería recordar siempre aquella amabilidad con la que la había reflejado cuando se enamoró de Kyoko. Pero también esa misma amabilidad era la que había ocasionado que una chica dulce como Haru lo odiara y por ello también había tenido algunos problemas con su tutor. Por alguna razón. Sentía que ya no le gustaba Kyoko. Después lo que había ocurrido en el pasado y al escuchar lo que había hecho en el futuro no podía sentir un apego tan romántico como cuando recién la conoció. Le agradaba y trataba de consolarla porque era parte de la familia. Pero ya no sentía los nervios ni la torpeza de antes al hablarle o interactuar con ella. Supongo que así es, Suna sintió para sí mismo. Antes inconscientemente no lo quería aceptar. Pero solo tenía que pensarlo un poco para verlo. Sé juzgar a las personas y creo que es bueno que Spanner se quede con ustedes. Reborn miró a su estudiante que estaba perdido en sus pensamientos y sonrió un poco. Si alguien lo viera con atención pensaría realmente estaba leyendo la mente de Suna. Estaban arrinconados en una esquina y no había espacio para avanzar entre la esfera y la pared. Haru respiró con pesar. Se arrepentía un poco de no haberse unido a los entrenamientos de los amigos de Suna. Quizás hubiese tenido oportunidad de salir de aquí si pudiese usar llamas. Haru acarició la frente de Kyou mirando sus ojos grises. Cuando de repente el gran domo de Pincho se agrietó. ¿Qué sucede? Las grietas crecieron más y más. Pronto el domo de púas cayó a pedazos. La gran nube de polvo se levantó. Ella cubrió al bebé apegándose a la pared para que los fragmentos no la golpearan. Genkishi apareció de pie mirando alrededor. Sus espadas habían cortado al guardián de la nube, así que estaba seguro de que estaba muerto. Midori Tanabiku Nanimori no tilde. Y Bert voló entre el polvo. Kyou lo vio y rió con gusto alzando sus bracitos como si quisiera alcanzarlo. Genkishi miró a Haru empezando a levantar su arma dispuesto a eliminar a cualquier enemigo cercano. ... Naku Nami Gea I tilde. Que jaqueca. Haru, que ya estaba en alerta, se sorprendió al reconocer la voz. Gensiki, algo sorprendido, prestó atención a quien se levantaba de entre los escombros y el polvo. ¿Quién eres? El polvo se terminó de disipar. No sabes lo que pasa cuando alguien perturba mi sueño. Haru no sabía si reír o llorar. Era un momento inoportuno para que este Ibari apareciera. Aún recordaba que cuando vio este capítulo se emocionó mucho ante su llegada. Pero pronto la desventaja que tenía después en la lucha la hizo cuestionarse sobre la situación injusta. Y Bert voló hasta llegar cerca de Haru. Ibari. Ibari. Kyoya bostezó y miró en esa dirección. La mirada de ambos se encontraron. Ibari abrió más los ojos al ver a Haru. Y ésta se sonrojó. La última vez que Haru lo había visto fue en la fiesta de apreciación a mamá. Parecía haber sido ya hace mucho tiempo. Ibari la miraba sorprendido. Suna y los demás eran estudiantes de Nanimori y habían estado desaparecidos. Sin embargo, no habría sabido que Haru también desapareció si no fuese porque el padre de ella había ido a buscarlo preocupado.
Kyoya la miró fijamente. Internamente aliviado de que ella estuviese bien. No verla en las cercanías había hecho que se sintiera un poco inquieto. Vio entonces algo moverse en los brazos de ella. Mirando con más atención, se dio cuenta que se trataba de un bebé. Nota de autora. Hola. Espero que les haya gustado. Me quedé en la mejor parte. ¿Lo estoy haciendo bien? Sinceramente todavía no sé cómo hacerle para que Kyoya acepte a los niños o su situación futura, cuando se entere de ello. Pero como ya tiene a Haru en su corazón. No creo que sea difícil, jaja. ¿Alguna idea? Abrazo para todos. Si Dios lo permite. Nos vemos la semana que viene con otros 2 capítulos. Nos vemos. Y con esto, la resistencia llega hasta los capítulos actualmente publicados de esta increíble historia. A partir de aquí tocará esperar a que la autora continúe la novela. En cuanto publique nuevos capítulos y me sea posible traerlos al canal. La resistencia volverá a reunirse para seguir acompañando a Haru, Hibari y el resto en esta aventura. Quiero dar un agradecimiento enorme a Iriku-san, autora de esta maravillosa historia. Todo el crédito por la obra. Los personajes en esta versión y cada uno de estos capítulos le pertenece a ella. Gracias por regalarnos una historia tan emocionante y llena de momentos inolvidables. Y a ustedes, mi querida resistencia. Gracias por estar aquí capítulo tras capítulo. Por escuchar, comentar, teorizar y acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Nos vemos cuando la resistencia vuelva a reunirse. Hasta entonces, cuídense mucho.